¿Cómo le va? buenas. Muy buenas noches, ¿Cómo muy andan? buenas tardes, buen día, depende de cuando estén mirando Sí, este sí, contenido, sí. ¿no? Cuando repitan esto, lo pueden repetir 1000 veces. Bienvenidos una vez más al canal de Gauchos. Así es, ¿Sí? Gaucho Santa Fe. ¿Qué es Gaucho Santa Fe? Siempre ¿Qué es? decimos. Cuéntame. Bien. Gaucho es una agrupación para fomentar el deporte. La integración en el deporte, la integridad, para que aquellas personas que se sienten discriminadas tienen un espacio en la ciudad de Santa Fe para hacer deporte, vóley, fútbol, todo eso en el Instagram de Gaucho, sí, Gaucho Santa Fe. Cualquier pregunta, quieren hacer donaciones, quieren venir a hacer deporte, todo está ahí, así que son bienvenidos. Ya Bien. les digo, Información siempre hay, ¿no? siempre Para ahí consultar. pueden preguntar lo que Bien. quieran, se hace por el momento. Es deporte Fútbol 5, recreativo. Sí, recreativo, aunque nos invitan a muchas competencias. Sí. De hecho, los chicos estuvieron participando del torneo de Carpinches hace poquito. Muy bien. Sí, en Paraná. Bueno, así que no importa si seas patadura, Sí, no, de madera para los deportes o lo que sea, podés ir igual. Siempre y cuando, para que sea todo igual, la igualdad sobre todo, y bueno, la integración, la integridad, así que nada. Y la vida sana, Sí. lo mejor que nos puede pasar. Y encontrar amigos y gente como uno, así que nada, son bienvenidos a Gauchos. Ya saben, Instagram, Gaucho Santa Fe, pueden preguntar lo que quieran ahí. Los horarios, fútbol 5 tenemos también vóley, así que nada, pueden ir. ¿Y quieren otra Invitades. disciplina? Me la inventamos. Podemos inventar, me Sí, encantaría. también. Me encantaría. Como tenemos acá el En canal de verano YouTube. natación podríamos hacer, así ¿Por qué que no? bronceamos Santa un poco. Fe. Estaría Sí, bueno, ¿eh? Bueno. Pensémoslo eso, me gusta. Me gusta. Bueno, y la idea de estar aquí presentes a través de YouTube tiene que ver con un proyecto, Educar en Diversidad. Sí. Así que les pido, por favor, que se suscriban a la campanita, por favor, síganos y reproduzcan lo que más puedan este canal, que siempre es interesante. Hay muchas charlas anteriores que tuvimos con gente muy interesante, sobre todo para seguir aprendiendo, como nos pasa a nosotros todo el día. Sí, aprendemos. Hoy vamos a tener invitados también, ¿eh? Descubrir nuevas realidades. Sí, pero gracias a que estamos acá. A un montón de gente que ha primero, colaborado, y por sobre todo supuesto. mucha gente que colabora. Le vamos a agradecer a la Dirección de Género y de Disidencias de la Municipalidad, a la Dirección Provincial de Políticas de Igualdad y Diversidad de la provincia y a la Fundación Cauce, que es donde estamos. Hermoso lugar, Sí, chicos, sí. felicitaciones, de verdad. Gracias, Cauces. Bellísimo. Gracias. Bueno, en un rato van a ver el setting de escenografía que nos prepararon especialmente para hoy, Sí. que realmente es una maravilla, porque tenemos invitados e invitadas muy especiales, así que Aparte va a estar bueno. Vamos a tener invitados en vivo también. Todo. Acá y también por pantalla, así que... Todo, así muy que prepárense. interesante. Bueno, porque estamos conmemorando la fecha del 20 de agosto en la Argentina, que es una fecha muy especial porque se celebra el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Esto tiene que ver con el reconocimiento a esta lucha que ha transformado a la sociedad, Sí. porque, bueno, hemos Es que logrado... todo empieza ahí. Siempre y cuando luchando por derechos para después Claro. conseguirlos, ¿sí? Mientras tanto en el medio pasa lo que pasa, ¿no? Discriminación, exclusión, y bueno, esa lucha se llama activismo, así que nada, hoy lo vamos a recordar, que es muy importante. Hay mucha gente que pasó, mucha gente que tampoco nos acompaña, no están ahora, pero han hecho muchos años de Y han lucha. dado su vida Sí, para que hoy podamos literalmente estar hoy la vida. hablando en un canal de YouTube como... Sí. Gracias a ellos aparecieron muchos gauchos, muchos deportistas, así como activistas, así como, nada, seres libres, que es lo que queremos ser. Así es. Y bueno, también es un día para recordar y reconocer que ningún derecho nos es regalado. No, que hay no. que luchar, hay que salir a la calle, hay que militar, entre comillas, digo, esto en cada uno de los espacios de nuestra vida, porque en definitiva lo que estamos exigiendo es respeto Nada es sin e lucha. igualdad. Exactamente. Sí. Exactamente. Para que la sociedad entienda de que las cosas no aparecieron un día para el otro, que esto se consiguió por muchos años atrás, por mucha gente activando, por eso son activistas, muchos derechos que hoy tenemos. Así que es. Hoy es un día para recordar eso. Es un día muy El especial programa. y es un día muy especial porque hace, digamos, eje en la figura de un hombre que fue muy, pero muy importante para la República Argentina y para el movimiento LGTBI en general, porque fue el primero que se animó públicamente, primero a reconocerse ante la sociedad como un hombre homosexual y después esto para poner en el tema de discusión por qué no tenemos los mismos derechos que el resto de las personas. Y esa valentía en ese momento
fue para mí lo que abrió un poco la posibilidad, o sea, cuando vos ves que hay una persona diciendo, che, me parece que las cosas no están siendo tan justas con este grupo al que casualmente pertenezco, a muchas personas se les prende la lucecita y dice, hey, yo voy y te banco, voy y te acompaño. Exacto. Y bueno, esa siempre persona, un pionero, siempre, obviamente. Siempre. Esa persona además acuñó una frase hermosísima, que habla también del contexto, ¿no? En el que él desarrolló su vida, ¿no? Frase célebre. Una frase célebre porque siempre ser homosexual o parte del colectivo LGTBI, ser lesbiana, ser travesti, ser trans, siempre nos quisieron poner la vergüenza encima, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Qué va a pensar dijo. la gente? Exacto. ¿Qué van a decir mis amigos? Estas son frases de mi papá, o sea, no estoy inventando ¿Otro nada. activista? ¿Otro activista? No. Ah, no. Digo, todas estas cosas que nos quieren adosar como de manera negativa, ¿no? Y la verdad que tenemos derecho a expresarnos y a vivir nuestra vida. ¿Cuál fue la frase célebre? Como cualquier otro ser humano. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Así empezó la revolución cultural que cambió la forma de vivir y de amar y de intentar ser respetados y respetadas en la Argentina. El autor de esta frase se llamó y se sigue llamando Carlos Jáuregui porque es nuestro inolvidable pionero y lo vamos a conocer un poquito más en este pequeño clip que prepararon los amigos. Carlos Jáuregui fue un pionero del activismo por la diversidad sexual en Argentina. En los años 80, en una sociedad que salía de la dictadura, Jáuregui se atrevió a convertir la vergüenza en orgullo. En 1984 cofundó la Comunidad Homosexual Argentina, un acto de rebeldía en un mundo que prefería la invisibilidad. Su activismo no se limitó a reuniones. En 1991 creó Gays por los Derechos Civiles y un año después, en 1992, encabezó la primera marcha del orgullo en Buenos Aires. Fue un hito que sacó a la comunidad del LGTBQ+ a las calles para reclamar su lugar. Sus incansables esfuerzos contribuyeron a que la ciudad de Buenos Aires incluyera la orientación sexual en su cláusula antidiscriminatoria, un logro histórico en Latinoamérica. Y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad. Su nombre y su lucha resuenan en cada marcha y en cada avance de derechos, recordándonos que el amor es un acto de valentía. Jáuregui falleció el 20 de agosto de 1996, a los 38 años. Su legado, sin embargo, sigue vivo en su lema. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Bueno, invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, cuando vean el video, ¿no? Bienvenidos. Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación, gracias a Juan Pablo, gracias Estela y a los compañeros de la agrupación Gaucho. La verdad que un placer para mí estar hoy acá reivindicando el Día del Activismo LGTBIQ+, y sobre todo una fecha tan especial que se conmemora los 3 años del transfemicidio de Alejandra Ironisi, una amiga que sigue estando, no en este plano, pero nos sigue acompañando con mucha fuerza y mucha militancia. Y ahora lo vamos a recordar, sí, además. Más que nada. Pero no me dijiste solo, Luchito. Claro, no nos dijiste tu nombre ni nada. Él es el anfitrión, en realidad. Él es el anfitrión de Cauce, que nos invitó a que estemos acá. Gracias, Cauces. Y decime, ¿quién sos vos para la gente que no te conoce? Bien, bueno, Lucho Villaverde, formo parte de la Fundación Cauces, activista LGTBIQ+, soy secretario adjunto de Diversidad Socialista, del Partido Socialista, y bueno, también formé parte y fundé en su momento, hace bastante tiempo, junto con mi compañera de militancia, Vox Santa Fe, que no es Vox de España, que es totalmente lo opuesto, sino que es la primera organización LGTB política, social, que fue la organizadora de la primera marcha del orgullo acá en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Lucho, bienvenido. Seguimos.
Bueno, Buenas noches. Silvina Sierra, también compartí con Lucho lo que fue la asociación Vox, acá en la ciudad de Santa Fe, y después de Vox también la primer organización de lesbianas, las diversas, y bueno, también soy militante contra la trata y por los derechos humanos. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Mucho Gracias. testimonio, mucho testimonio. Muchos eso. testimonios. Hay que aprender mucho acá Sí, también. sí. Hablando de activismo, chicos, Sí. un montón. Bueno, un montón. ¿vieron El Eternauta? Sí. Bueno, El Eternauta, viste que habla, ¿no? De la construcción del héroe colectivo. No, y esto de que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. El activismo es un poco Totalmente. esto, ¿no? Ser el héroe colectivo, o sea, cada uno desde su lugar tratando de empujar para que entremos todos, o los más que Totalmente. se Y puedan. en ese momento, bueno, ya llegaremos a hablar de Vox, pero en esos momentos, o cuando pasó lo de Jáuregui, creo que también fue todo un tema, ¿no? Chicos, de luchar en conjunto. Ayer justamente, bueno, estuvimos en la casita LGTB, también que nos convocó ahí Pame Rochi, que le mandamos un beso enorme a la Beso directora grande, beso. de Igualdad de la provincia. Bueno, y después hicimos un posteo con la foto y justamente ponía algo de esto, ¿no? Que uno se puede sentir implicado con la causa, con la militancia, pero no alcanza con eso. No. Porque siempre es con otros, y en nuestro caso en particular, como parte de la comunidad LGTB, es con otros, ¿no? Sí. Ahí adquiere sentido, y ahí adquiere sentido, por supuesto, La unión hace la fuerza, dicen. Exactamente, Es la así unidad de Más toda que la nunca comunidad. tenemos que estar, más que nunca tenemos que estar unidos. Por eso los invito una vez más a suscribirse, nos hacen el aguante y nos ayudan un montón a hacer visual todo esto, porque hay casos muy interesantes que debemos emprender en una ciudad como Santa Fe para que todo el país sepa que Santa Fe dice presente en el activismo. ¿No es cierto? Y Así hablando es. de activismo, Sí, y de héroe colectivo, y de alguien que se puso las luchas al hombro, Exacto. fue nada más y nada menos que Alejandra Ironisi, ¿no? Ale Ironisi, Vamos a recordarla, vamos a recordarla. referente activista, bueno, Argentina, un orgullo de Santa Fe, además del litoral, que bueno, no se cayó y fue a exigir, a patear puertas, a golpearlas, Sí. a poner el grito en el cielo si es necesario para que los derechos de las personas trans y travestis sean reconocidos. Esto que hablábamos, ¿no?, de cómo el activismo va cambiando las épocas, ¿no?, porque se van conquistando más derechos y demás. El trágico final que tuvo Ale Ironisi no fue distinto al trágico final que tuvieron muchas compañeras travestis Muchas. y trans. Hasta este último tiempo. Lo que sí cambió en este tiempo fue que por fin se le pudo dar el nombre real a ese crimen aberrante, que fue transfemicidio. ¿Mm? Porque fue eso lo que ocurrió, y lo que Odio. terminó con la vida. Odio. 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 Exactamente, lo que terminó odio. con la vida de Ale. Que si les parece, a nosotros nos gusta más recordar a la gente siendo feliz y Sí. activando y haciendo cosas para que los demás podamos vivir vidas mucho más amables. Así recordamos a Ale. Recordamos, Ale, ustedes trajeron algunos recuerditos, ¿no? ¿Sí? Sí, hay Bueno, unas fotos. ¿los compartimos? A ver. ¿Y esto? Eran bebés, Luchi. Ah. A ver, mostrame. Pues a ver. ¿Las comento? Sí, contame. Sabemos imágenes, lo van a ver todos ahí. Ya van a ver la foto que ahí está, mirá. Bueno, esto... ¿Qué tenían? ¿12 años? ¿Los sí, bebés? fue hace bastante. Ahí fue, apenas la conocí a Alejandra, me dijo, Lucho, ¿cuándo vas a conocer el barrio? Y ese fue donde nos marcó ahí el rumbo por donde tenía que ir la militancia, la construcción política, que era el territorio. Y bueno, esta imagen fue ahí en la Copa de Leche de barrio Pro Mejora Barranquitas. Creo que fue 2011, 2012 por ahí, que está ahí también Mare Granato, presidente de la Fundación Causa. Bueno, esa es mía, esa es de cuando se inauguró el memorial de víctimas de femicidio en la costanera de Santa Fe. Estamos con una piedra, porque las varias piedras que están allí puestas en ese predio tienen nombres grabados de las víctimas de femicidio. En ese momento era del 2015 al 2019. Y tenían grabados los nombres de 3 compañeras que no están: Chiche Castañeda, Fernanda Olmos y Sol Gómez. Que Sol Gómez fue un transfemicidio terrible que tuvo en un juicio abreviado sentencia, y Alejandra había tomado la posta, y otras compañeras trans, Lucy Jiménez, Noli Trujillo y María José Campos,
alias La Campi, porque si le digo así, nadie la va a saber bien. Era La Campi. Así que bueno, fue un momento muy emotivo y hoy ese memorial tiene el nombre de Alejandra, también ahí tiene una plaquita. Lamentablemente. Lamentablemente, sí, tal cual. Pero siguen vivas con Por todos esos supuesto. recuerdos. Además Bueno, ha esa dejado foto un histórica. legado increíble, ¿no? Sí, Bueno, con esa la foto. primera mujer en tener su documento nacional de identidad, Sí. la primera mujer trans en tenerlo con su nombre Obviamente, autopercibido. obviamente. Mucho por- antes de la ley Por también. el Mucho- cupo laboral trans también. Sí. Mucho. Y esto, es épica esta foto, ¿no? Esta imagen, junto al ex gobernador Antonio Bonfatti, que fue quien le entregó el primer documento de identidad por vía administrativa, meses antes de que se sancionara la ley de identidad de género. Pionera. Pionera la ALE comenzó la gestión anterior, finalizando la de Hermes Wiener, y bueno, ahí meses antes de que se sancionara la ley, Santa Fe, Antonio... Santa Fe fue el primero en todo. Fue el empuje eso también para la ley, ¿no? Recordemos que la ley de identidad de género fue pionera en toda Latinoamérica y este fue el primer caso, el único que por vía administrativa. Y no fue porque la clase política sea amable y quiera regalar documentos, fue porque Ale fue insistente hasta, Golpeó puertas. claro, hasta conseguirlo. Bueno, y esa foto es de la presentación de la primera encuesta de vulnerabilidad trans, travesti, de la provincia de Santa Fe. Ahí está ella junto a Esteban Paulón, en la casa LGBT cuando se hizo la presentación de la encuesta que yo había coordinado porque fue parte de la gestión de Esteban. Así que bueno, Alejandra nos permitió y que algunas chicas trans que fueron las encuestadoras, y algunos varones trans también, fueran a la casita a hacer las entrevistas allí. Y también nos ayudó un montón porque quienes conocen el mundillo, digamos, del colectivo, se sabe que muchas de las chicas no tienen un domicilio fijo. Muchas veces van de un lugar a otro, de casa de una amiga, de otra amiga. Entonces, bueno, Alejandra nos facilitó el contacto Porque con son, las chicas. son echadas o Totalmente, excluidas. de viven sus en hogares. comunidad. Generalmente las chicas viven en exactamente. comunidad. Aclaremos que Y la bueno, vida de ellas no es fácil. Obviamente necesitamos Totalmente. seguir lo que hizo Alejandra, lo que hicieron estos chicos, obviamente. Seguir activando toda la gente, sobre todo la gente en la cabeza para que entiendan que no pueden hacerlo a un lado. Somos parte de la sociedad, somos visibles y eso es re importante para nosotros y para cualquier persona, para cualquier ser humano. Simplemente no nos excluyan, es simple. Nosotros estamos intentando hacer visible un montón de personas. Con este mismo programa, los chicos en su lucha, Alejandra, Jauregui, no pueden ocultarnos. Ya no. Así que nada, Sí. Y a seguir sobre todo activando. interpelar a las familias. Y aquellas personas que se sientan excluidas, estaría bueno que hablen, que se acerquen a lugares como Cauce, como Gauchos. Hay un montón de organizaciones que lo van a Sí, a al cobijar. final de este programa igual vamos a dejar unos teléfonos para que se puedan comunicar, para pedir asesoramiento, Tal cual. para, no sé, a veces para uno y a veces para alguien a quien uno Sí. quiere y le quiere dar Sí, sí. herramientas o Sí, un sí. espacio seguro y no sabe cómo hacerlo. Está bueno también formarse e informarse en ese A veces caso. pecamos de no saber, ¿no? Claro. O, los mismos Es que padres. nadie nació sabiendo No, nada. no. Vamos aprendiendo. así Por eso como- escúchennos. Escúchenos y véannos en YouTube. Sí. Y suscríbanse. Sí, por Y vayan favor. a Gaucho. Sí, y Y si a tienen todos alguien lados. a quien compartirle el contenido que le puede servir, Sí, por no favor. lo duden, compártanlo, por favor, les pedimos. Y además de Carlos Jauregui, además de la Ale Ironisi, ¿qué otros referentes Para ustedes. o personas que ustedes dijeron, es por ahí, vamos para allá, me Bueno. gustaría estar ahí? O Yo ayer lo decía en la casa LGBT a Jauregui por una cuestión generacional y porque murió muy joven no lo pude conocer. Ujú. Pero sí lo conocí a César Sigluti, que fue otro fundador de la CHA, que lamentablemente falleció hace muy poco, César. Y la conocí a Irse Cuscova, como militante lesbiana, Una de las a Mónica pioneras. Santino. Irse murió a los 92 años, ¿no? Ah. Y ella sale del closet después de los 50, ya siendo abuela, Mirá ¿no? vos. Nunca es Hablé tarde. con ella en una de las marchas del orgullo en Buenos Aires
a Norma y Cachita, que fueron las primeras lesbianas que se primeras casaron. se casaron. Loana Berkins, bueno, la Berkins era un ser de otro planeta, no era de acá. Porque la vida de Loana, que fue tan difícil, ¿no? Ella la transformaba en alegría. En belleza. Era imposible no morirte de risa con Loana. A Diana Zacayán también la conocí, es más, dormí con ella en una pieza, en uno de los encuentros que hacíamos en Vox, compartí pieza con Diana, ¿no? Que Diana también tuvo una muerte trágica, igual muy similar a la de Alejandra, ¿no? Son grandes luchadores, bueno, Pía Baudaco también, que Pía, al contrario de Alejandra, lamentablemente fallece 3 meses antes de que salga la ley. Fueron grandes luchadoras, y luchadores también. Si no conocen la historia de alguna de las personas que están nombrando Silvina, yo les recomiendo Google Totalmente. y mirar ahí y enterarse Fueron de quiénes fueron, porque fueron personas que hicieron cosas realmente siento muy como que importantes. cuando hablas con mucha emoción. Me porque has emociono, vivido. aparte soy muy vehemente No. cuando hablo, pero realmente porque todos tuvieron vidas muy difíciles, entonces realmente cuando uno las escucha, dice, y yo me hago problema por esto, o sea, las chicas, sobre todo las chicas trans, Pía Baudaco estuvo presa y ahí contrajo el VIH, ¿no? Fue realmente muy triste. Y hoy, bueno, Sol Gómez, que la nombré, que está en una de las piedras del memorial, no voy a dar detalle, pero tuvo una muerte trágica, pero terrible. Extremadamente violenta. Pero la hazaña, el odio hacia ahí, ¿no? Y Alejandra tomó la posta, porque la familia de Sol, con muy pocos recursos, de todo punto de vista, no solamente económico, de cómo, qué hacer, ¿no? Herramientas Alejandra le ayudó para mucho, pero moverse ahí en la vida. El periodismo, ya con la ley sancionada de identidad de género, la nombraba con su antiguo nombre. Sí, cuesta mucho eso. Y eso está mal, porque Sol no tenía todavía el cambio registral. Era un nombre que ella con el cual no se sentía identificada, ¿no? No, la forma de discriminar. Así que bueno, perdón si me fui un poco No, de muy por la bien. tangente, Igual pero lo que estabas diciendo del pero- periodismo, esto me voy a hacer cargo, es muy difícil educar a adultos que creen que se las saben todas y que no necesitan aprender de nada. Que y ya vivieron todo, Yo tengo que 60 años las de cosas son experiencia en blanco y periodismo, negro. a mí no me vas a venir a Seguro, decir sí, nada. Tal cual. Pero de ahí, de última es aceptable que vivan con su cabeza, pero no hagan daño. Pero el Que negar, entienda- el excluir, Sí, el no hablar de sí, determinados sí. temas, el nombrarlos de una manera equivocada, es hacer daño. Sí, también. Sí, Por sí. eso, cuando se fomentan las formaciones en Ley Micaela, Ley Olimpia, que es la que te protege en redes sociales, y un montón de cosas, es necesario que los periodistas vayan. Las periodistas van casi todas, eso te digo seguro. Las periodistas van un montón. Los varones, que son generalmente los que conducen, los que encabezan programas, se resisten muchísimo a recibir este tipo de formación. Y es fundamental la manera de Sí. comunicar las cosas, Mal. porque cuando uno quiere evitar violencias, el cuidado de las palabras y de las expresiones que uno utiliza, sobre todo para comunicar desde un medio, son muy importantes. Tal cual. Son muy importantes. Y sobre todo, bueno, escuchen periodistas, también que escuchen lo que estás diciendo y que entiendan que las cosas son diferentes o pueden ser son diferentes. diferentes, claro. Yo- Pueden ser diferentes. Yo Luchito. agrego, digo, mi salida del closet fue mediados de los 90, fines de los 90, digo, cuando atravesé la adolescencia, y que ahí no había, digamos, referentes o referentes, más allá de Jáuregui, digo, que si no estabas dentro de la comunidad, no lo conocía, yo a Jáuregui lo conozco después de haber entrado en la militancia, pero gente, digamos, que estaba en los medios no había, salvo cuando apareció Juan Castro, que... Que era abiertamente... Claro, y era una masculinidad gay que, digo, lo dijo a principios de los 2000. Ahí, bueno, eso también, uno se reflejaba en eso y también lo empujó a identificarse. Fundamentalmente, digo, que no había figuras con las cuales uno se podía identificar Bueno, Sandra en Mianovich los para 90. las mujeres. En los 80 lo que fue Marilina Ross. Marilina Ross, lo que fue el dúo Sandra y Celeste en su momento, también Fue muy una controversial, revolución, sí. digamos, Pero- porque... El como afiche estamos de usando mujer contra medios- mujer fue Ahí va, Agrego esto, para agrego tirarle agua esto- bendita. sí. agrego Claro. esto que, digo, las referencias que había en relación a lo gay eran payasescas. Claro, eso te iba a Porque decir. teníamos- Juan fue el primer
varón gay que hegemónico, exacto. masculino, no era el chiste que hacían los Claro, que humoristas. hacía, Tinelli, por afeminado. ejemplo, que todo el tiempo estuvo ridiculizando. pero no había nada, para nada, inteligente, instruido. no había, ningún problema en lo femenino, en la expresión de género femenina de un varón, pero lo hacían de manera Burlesca. burlona, para que Sí. se caen de risa, y recuerdo cómo era Fabián Gianola en el personaje de Los Entre otros. Benvenutos. Sí. Los Benvenutos, o más viejo ahí, es lo que hacían, ¿cómo se llama? Casado... No, Matrimonio y algo y más algo con más. Hugo Arana. Seguro Guarana. No, Señora, Me cayeron todos los años encima. acomódese la bueno. capelina, abuela, porque Bueno. esto es Y tremendo. termino, Sí, respondiendo Hugo un Arana era el poco que a hacía Hugo el Arana. personaje de gay. Digamos, eran burlescas donde la representación de lo gay era un chiste, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil Muy para atravesado también por el machismo, esto de lo ridículo tiene que parecerse a una mujer. Entonces hagamos al homosexual absolutamente femenino, pero para digo, que sea gracioso. Pero claro, porque la figura femenina era degradante para Exacto, esa imagen esa del mirada. macho. Exacto, por eso cuando aparece Claro. Juan, machote, hermoso, inteligente, que va al frente, que sale a pinchar para saber la verdad, bueno, asumo que un montón de varones, Y- además del enamoramiento, se habrán sentido... Sí. Sí. Y después, por supuesto, cuando entré a los 20 y pico en la militancia, ahí, compañeros que, por supuesto, Ale Ironisi, que fue mucho después, Loana Berkin también, que la conocí en Vox, pero los compañeros que me acercaron a la militancia, que me abrieron las puertas y me decían, che, vamos por acá, el querido Pepe, Pepe Díaz de Brito. Pepe José María de Brito, María Díaz de Brito. Guille Lobanini, que fue presidente de Vox, y por supuesto nuestro amigo, compañero y actual diputado de la Nación, Esteban Paulón, que hoy es una referencia para muchos, para muchas, y transversal a cualquier espacio político, ¿no? Porque es una voz cantante que lleva la lucha y la militancia, digamos, al Congreso, nada más ni nada Y que menos no es ahí. que apareció de repente muy de abajo, Totalmente. la luchó, Fue construyendo su activó, camino. Aparte hizo de activismo. manera visible, porque a Tal lo cual, mejor hace claro, 30 años claro. había muchos candidatos a diputados que eran gay y no salían del closet. Claro, que lo claro. diga abiertamente así, también. Así es. Bueno, y ustedes que están en contacto con los de antes, toda esta gente que nombrábamos recién, ¿y los de ahora qué onda? ¿Con quién se identifican? La Los sociedad? pibes, hay Sí. la gente más joven. ¿Qué opinan? ¿Hay ganas de activar o no hay ganas de de activar? militantes, activistas, o De estamos hablando activista, de figura- activista, Activista, sí, en activista. la diversidad sexual, sí. Bueno, el compañero reivindicó la figura, de Esteban, porque me parece que va al frente, que no solamente toma las temáticas que tienen que ver con la diversidad sexual, sobre todo en un contexto de tanta crueldad como el gobierno actual, el gobierno de Javier Milei, con asociarnos a la pedofilia ya por febrero en Davos, ¿no? Que bueno, ahí la comunidad organizada, salimos a la calle, sino también, todos los temas, lo que tiene que ver con discapacidad, con los derechos para los colectivos de discapacidad, con el financiamiento, a las universidades, me parece que en ese sentido Esteban es una voz que nos identifica mucho y a mucha, y ahora tendría que pensar quizás en otros también, pero... la ¿Sangre persona nueva? que me- Digo porque Esteban ya viene con un recorrido, porque luego está Sí, ocupando somos el lugar que jóvenes ocupa. con Esteban. No. Digo semillero. Ahí va, no sé. ¿Ven o no No, ven? hay. ¿Hay interés o no hay interés? ¿Pasó de No, moda? yo ¿Ya creo- no a nadie le interesa? Yo creo que o- sí, que hay. Yo por lo pronto, por lo que es Santa Fe, seguramente sí. Hay mucha movida, hay muchos espacios, se hacen muchas actividades, hay participación en el tema de la reforma de la Constitución. Creo que sí, y me encanta que se involucre la gente joven y me gusta la libertad que tienen para poder manifestarse, para expresarse, para salir del Sí, ellos, closet. los chicos nuevos como que son Pero más bueno, libres. yo particularmente a lo mejor hay una diferencia generacional, Sí, obviamente. Yo sí hago una crítica porque quizás ahora con más de 50 me preocupa lo que son las vejeces. No, o sea, las chicas trans tienen una vejez más prematura. Pero ¿qué pasa con las vejeces gay lésbica, no? Yo no veo temas
de importancia en las nuevas generaciones. Creo que todo queda muy más joven. Y el No sé clima de cómo época decirlo. también, yo ¿no? quiero- Hay Es como un como culto que a no la les importa, juventud. y sin embargo, claro. hay en Tucumán, por ejemplo, que está la asociación Crisálida, que siempre me suelen invitar a dar charlas, y ellos hicieron una encuesta y tienen proyectos para la vejez gay y lésbica, porque ¿cómo vamos a envejecer? ¿No? ¿Cómo ha repercutido en la salud mental de quienes, porque quienes tenemos más de 50 hemos pasado por el closet, nos hemos criado en un closet que después hemos podido salir, algunos tienen problemas de adicciones, han tenido problemas de depresión, eso la gente joven hoy no lo tiene, por suerte, mejor que no lo tengan. Sí. ¿No es cierto? Pero bueno, o sea, a mí me preocupa y yo no veo en las generaciones jóvenes que ese sea un tema de agenda. Sí. Como también no veo la cuestión lésbica. Siempre digo que hay que lesbianizar la ESI, lesbianizar la ley Micaela, lesbianizar lo que es la prevención de violencia, porque la violencia entre lesbianas no se habla, el movimiento feminista no lo menciona, y creo que es necesario que quienes son funcionarios y funcionarias tengan también políticas públicas para este sector. Porque si una mujer va a hacer una denuncia, no se la toman, no le creen o la revictimizan, una lesbiana es peor porque Es mucho peor. Yo le- es mucho peor. Yo, perdón, agrego, digo, porque siempre que hablamos de referentes o referenta, parece como, ¿no?, alguien lejano. Y mi experiencia con los nombres que recién mencionaba, digamos, son personas cercanas. Digo, hoy los referentes o referentas nuestros, de las nuevas generaciones, son compañeros que están entre nuestro círculo, digo, la comunidad que va avanzando. Digo, ustedes desde Gaucho son una referencia de la nueva generación, ¿no? Militante, del deporte inclusivo, digo, es fantástico, digo, toda la labor que hacen. No porque me hayan invitado al programa, digo, No, no, no. Tenía que decir hacen eso y lo dijiste, muy bien, muy bien. un laburo de Sí. y digo, y toda la pibada que lo sigue, que se involucran en el deporte, es una referencia a Gaucho. Tal cual, Tenemos, digamos, algo un montón de súper sano. pibes, los chicos y las chicas de la Mesa del Orgullo también, Bien, bien, que bien. también son una referencia, digo, para su generación. Digo, no siempre la referencia está como allá, o digo, también está acá. También Está está acá. más acá en nuestra Santa Fe, digo, acá cerquita. Recién lo mencionábamos, ¿no?, en este relato de historias de personas necesarias para contar el activismo y el logro de derechos a el diputado Esteban Paulón. ¿Y saben qué? ¿Qué? Está con nosotros. No. Sí. Ah, No, Preste no, atención, no, no. dese ¿Dónde? media vuelta y Acá mire para está. allá, que lo vamos a saludar. Espero ¿En que serio? nos esté escuchando. Hola, Bueno, buenas bien. noches, Esteban. ¿Estás por ahí? Hola Esteban, ¿cómo bienvenido. va? Bienvenido, Gusto bienvenido. saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hace un ratito nos estaban contando Silvina y Lucho, que nos están acompañando hoy aquí en el estudio, sobre cuáles fueron, digamos, los impulsores de este deseo de empezar a reclamar cosas que les parecían injustas. ¿A vos qué te pasó? ¿Cómo fue? En mi vida personal, Sí. Sí. Bueno, en realidad yo soy militante de los 15 años en el Partido Socialista. De alguna manera mi formación política a lo largo de mi adolescencia fue acompañada a partir de, no a los 15, un poquito más adelante, con la propia vivencia de mi orientación sexual, de la necesidad de poder expresar mi sexualidad abiertamente, y eso fue de la mano de un partido en el cual yo vi las herramientas o la idea o la propuesta política de construir una sociedad sin discriminación, una sociedad con inclusión. De hecho, me acuerdo cuando grabamos el primer documento que llevamos a un congreso del partido en la Ciudad de Buenos Aires, donde se habló por primera vez dentro del Partido Socialista del tema del vínculo entre el socialismo y la diversidad sexual. Yo había tomado la carta orgánica, la declaración de principios en realidad del Partido Socialista en 1896, que decía que el socialismo era una ideología que luchaba contra la explotación del hombre por el hombre, que era una sociedad contra las desigualdades, etcétera, y después de describir eso planteaba, bueno, si esto es el Partido Socialista, ¿por qué no tiene que luchar contra las desigualdades y contra la explotación también hacia las personas del
planteando que en el ideario propio de cualquier organización, en mi caso el Partido Socialista, que cree en una sociedad de iguales, que cree en una sociedad donde la igualdad y la libertad van de la mano, efectivamente tiene que haber espacio y es un marco propicio para construir efectivamente esta sociedad de iguales, en la cual tenemos que ser iguales también en el ejercicio libre y pleno de nuestra orientación sexual. Entonces creo que van muy de la mano. A mí siempre desde chico me revelaron mucho las injusticias. Yo vengo de una familia de clase media que la peleó, mi viejo la peleó durante mucho tiempo, se quedó sin laburo durante el menemismo, pero tampoco vengo de una familia plena de carencias. Pude estudiar, pude ir a la escuela, tengo 3 hermanos más, pude hacer y desarrollar mi propio proyecto de vida, y en ese sentido siempre sentí que determinados privilegios que había tenido era importante que ocupara parte del tiempo para tratar de construir algo con otros y con otras. Y con la sexualidad me pasó algo parecido, porque si bien obviamente no fue un lecho de rosas mi expresión de la sexualidad, mi autodescubrimiento, mi aceptación, tampoco es que viví en un contexto como mucha gente lamentablemente vive, de enorme violencia, de tener que abandonar el hogar, de pérdida de oportunidades laborales, de vínculos sociales. Yo pude conservar a todos mis amigos, toda mi familia estuvo en mi casamiento, tuve las mejores oportunidades laborales, profesionales y políticas. Se las debo en parte a haber sido abiertamente gay, haber decidido participar en política también en lo LGBT. Y creo que esos pequeños privilegios que tenemos algunos, los podemos conservar como temas para nuestra vida personal y decir, bueno, listo, yo tengo todo resuelto, a mí no me preocupa, o podemos ponerlo al servicio de que otros y otras también puedan acceder a una vida mucho más libre y mucho más plena. El otro día escuchaba a Agustín Laje en el Derecha Fest. No fui al Derecha Fest. ¡Qué suerte! Te das todos los gustos. No te invitaron. Me tocó que no, pero me llevaron. Agustín Laje me subió al escenario simbólicamente y él estaba desarrollando una tesis en la cual las personas más infelices éramos las personas gay de izquierda o las personas LGBT de izquierda. Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué sabrá de la vida de Agustín Laje? Yo la verdad que creo que soy una persona muy feliz, no soy para nada infeliz. Tuve posibilidades enormes, tuve posibilidades que mucha otra gente no tuvo, vivo mi vida libremente, estoy casado con la persona que amo, pues vivimos abiertamente nuestra relación en términos de vivirla en la sociedad, la compartimos con nuestra familia. De hecho, me salí 10 minutitos del cumpleaños de mi cuñada, están mis sobrinos, matrimonios amigos de mi hermano y de mi cuñada. Digo, no veo esa vida infeliz, sigue la vida infeliz a la que nos quieren llevar, ¿no? Sí. Bueno, un poco la lucha es eso, y creo que también en el inicio de Vox, yo sé que ustedes estuvieron charlando un poco de eso en el inicio de Vox y de otros grupos, agrupaciones. Me acuerdo, Vox tal vez cristaliza cuando surge a la palestra el caso de discriminación que había sufrido Lucho y Leandro Rimbar, violento, que son esos casos que siempre conmueven a la sociedad. En Rosario ha puesto, ¿no? Con Silvina Lucho, nos conocemos en Rosario. antes. Acá. Silvina, sí. No, en Santa Fe. Ah. Con Silvina nos conocemos de antes, nos encontramos en la casa del Beta, allá en la Costanera, o te cruzabas en Tudor, la gente de Tudor que nos convocaba a reuniones. Nosotros, antes de que existiera Vox Santa Fe, viajábamos a llevar preservativos, íbamos a las fiestas de Tudor los viernes y los sábados, allá en Guadalupe, al palacio, al castillo de los Tudor, a llevar preservativos, a hacer acciones de prevención. Nos fuimos encontrando, creo que también eso fue generando una visibilidad súper importante que ya venían llevando muchos compañeros y compañeras. Hay hechos que ponen el tema en agenda fuertemente. Nosotros en Rosario lo veníamos trabajando mucho. Como les decía, apareció en Santa Fe ese hecho de discriminación que involucró a Lucho y a Leandro. No siempre las parejas que sufrían discriminación eran visibles. Ellos fueron visibles, hicieron un reclamo y se dieron las condiciones para Vox, para una primer marcha, que también fue súper importante, que fue tapa de los diarios, que fue muy impactante para la ciudad, que no fue marcha, en realidad fue una muy breve marcha, más bien acto, allí en el centro de Santa Fe, y la verdad es que, creo que también... Bueno, pero fue iniciar el camino de esta lucha LGTBIQ+,
por lo menos aquí en Santa Sí, Fe. no, a ver, la marcha, el acto de la plaza fue un acto importante, vino mucha gente, tuvo mucha cobertura de medios, fue un hito muy importante. Ahí sé que han estado compartiendo la otra vez fotos, imágenes, que fuimos rescatando, también el video, donde yo conté un poquito la historia, pero me parece que la evolución de la ciudad de Santa Fe en términos de agenda LGBT, del activismo, es increíble, es impresionante. Por supuesto hoy con otras dinámicas, lo decía Luciano recién, hoy están los grupos deportivos que antes no estaban, hoy hay una mayor visibilidad de los grupos trans, que tal vez en el inicio había referencias, Noli, desde ya, Marina, Alejandra Ironisi, que se cumplió ayer un aniversario de su transfemicidio, había figuras, pero hoy hay organización, hoy hay una trama, hoy las compañeras lesbianas están organizadas, hoy hay identidades no binarias visibles, hoy hay grupos deportivos de la diversidad. Bueno, todo eso va acumulando Dispositivos de ayuda en salud momento, mental, en adicciones, en un montón de cosas que también falta mucho, pues no hay que permiten bajar los brazos. vivir un poco Se han mejor, logrado ¿no? muchas cosas. No, siempre falta, obvio. Sí, y bueno, Vox fue como tu camino, ¿no? ¿No es cierto? En donde estás ahora, y para muchos hablábamos de referentes, ¿no? El activismo, Vox fue importante, también Lucho, para vos también muy importante. Sí. No, y Esteban también estuvo en la Federación LGBT, en la formación de la Federación LGBT. Sí. Claro, la Federación Argentina, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Nos contás? Perdón, Luchito, ¿nos contás un poquito, Esteban, cómo fue empezar la federación? A ver, nosotros veníamos coordinando y articulando con organizaciones de distintos lugares del país. Guillermo Lobagnini, uno de los fundadores de Vox, querido compañero de lucha con el que seguimos compartiendo muchas travesuras y proyectos, había viajado a España, había conocido una fundación que se llama Fundación Triángulo, que estaba presidida por Miguel Ángel Sánchez, que nos dejó hace poquito tiempo, un querido compañero también, querido amigo, y ellos vieron algo, vieron que había un movimiento, vieron que estaba surgiendo algo por fuera de Buenos Aires. Muchas veces los movimientos tuvieron que ver con Buenos Aires. Bueno, Guille estuvo en Colectivo Arcoíris, fue organizador del primer encuentro de minorías sexuales se llamaba en ese momento, en el año 96, que fue en Rosario, el primer encuentro nacional. Había una tradición de militancia, de activismo, y los españoles de la Fundación Triángulo decidieron apoyar la realización de un encuentro en Rosario en el año 95, en septiembre del 2005. Hacía poquito se había aprobado la ley de matrimonio igualitario en España, y nosotros, con ese pequeño financiamiento, que era para hacer un encuentro de 10 activistas de algunos lugares del país, terminamos siempre en la militancia, el activismo, cambiamos hoteles por dormis de la universidad, cambiamos cenas y almuerzos por empanadas, y logramos que más de 100 activistas de todo el país llegaran a Rosario. Los activistas más destacados del momento: María Rashid, César Sigluti, Marcela Romero, Loana Berkins, Diana Satayán, Mauro Cabral, Pedro Paradiso, por supuesto todos nosotros, Guille, yo, otros compañeros y con Pepe Díaz de Brito, otros compañeros y compañeras de Rosario, y entre todos organizamos ese evento. Y en un momento determinado surgió la posibilidad de discutir el tema de ley de matrimonio igualitario o ley de unión de parejas. En ese momento Vox había presentado el proyecto de ley de parejas en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires ya tenía la ley de unión civil, y se abre un debate, y una de las organizaciones que estaba presente dice: nosotros no vamos a debatir nada, ya tenemos acordado con el gobierno nacional la unión civil, en ese momento era Néstor Kirchner presidente, así que no lo vamos a compartir y vamos a esperar a que se apruebe la ley. Y nosotros algunos nos quedamos con un sabor amargo, como diciendo: che, pero un esfuerzo hicimos para que todo el país venga, para estar presentes 100 referentes del colectivo de todo el país, y de golpe, nada, estos vienen y dicen la agenda es esta y no se discute. Entonces el sábado a la noche, el encuentro había empezado un viernes, el sábado a la noche nos juntamos en mi casa a comer unas pizzas. Yo en ese momento estaba en pareja con mi compañero, de ese momento trabajaba en una pizzería del tío de Amalia Granata, así que tenía pizzería en ese momento, vueltas de la vida, y nada, nos sentamos y charlamos, y era: no, a ver, hay que hacer algo, el movimiento tiene que ser nacional, estamos en Rosario, es una oportunidad, lancémoslo y hagamos federación.
habíamos visto el ejemplo de España, que la Federación LGBT había sido muy útil para el logro del matrimonio igualitario, y armamos la Federación LGBT casi como un partido de izquierda, te diría con un programa político. La Federación nace en base a un programa político: matrimonio igualitario, identidad de género, ley contra la discriminación, ESI, con perspectiva de diversidad sexual, derogación de los códigos de falta. Después se fueron agregando otras agendas, pero nació como con un programa político, que era un partido. Bueno, muchos de los que estábamos ahí veníamos de partidos de izquierda o de partidos políticos, así que el programa político era importante para sostenerlo. Y bueno, allí surgió la Federación en Rosario, una noche de sábado en mi casa, 5 organizaciones, una de Santa Fe, Vox, y otras 4 de la Ciudad de Buenos Aires, y allí nació la Federación y bueno, ya todo el resto es camino conocido. Bien, Bueno, esa es la historia. Sí. Una última y te dejamos volver al cumpleaños. Sí, dale, sí. Te agradecemos de ya. Es una época difícil, ha sido uno de los más visiblemente atacados, ¿no?, de los referentes LGTBIQ+. ¿Cómo lo ves a futuro, un futuro próximo y un futuro más lejano? Y si crees que el rol que está jugando el movimiento LGTBIQ+, en esta realidad es el que debería, o deberíamos tomar otros caminos y, no sé, Ser más fuerte y luchar. otras decisiones como movimiento. A ver, yo sé que estamos en un momento oscuro, complejo, donde los discursos de odio pululan, sobre todo porque bajan desde la principal autoridad del país, desde el presidente para abajo. Hay una mecánica del odio que busca adoctrinar y silenciar. A mí los ataques que he recibido, que fueron muy intensos hace algunas semanas, fueron 3 semanas de ataques muy duros, muy intensos. Lo que buscaban es, como han buscado el gobierno con otros sectores de la oposición, silenciarte, adoctrinarte, callarte, que bueno, habrán visto ustedes que no solo no nos han callado, sino que hoy estamos muy activos también, no en términos de ser un referente LGBT, sino un referente político que aparte es miembro de este colectivo, en la denuncia también de muchas de las cuestiones de corrupción y de crueldad y de desigualdad que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Pero la mecánica es esta, ¿no? Sobre el odio, generar violencia, sobre la violencia tratar de generar silencio, y eso hoy nos pone frente a un momento bastante oscuro que a veces nos hace bajar los brazos, porque sentimos que eso es lo que pasa, que ese es el pulso de la sociedad. Y la verdad es que no es así. No es así. La sociedad argentina es una sociedad profundamente democrática que cuando encuentra un momento donde el sistema se pone en crisis sale a la calle, como salió con Davos. Y yo digo un poco en chiste, tampoco iban a salir como en Davos por mí. Si salieran cientos de miles a la calle a defenderme cuando fui atacado y se me decía pedófilo, ya hubiera sido electo presidente de la nación. Olvídate. Y lo descartemos en un futuro, un presidente gay, Claro, olvídate. socialista, como para que sea el contraste con mi ley. Pero ¿Dónde digo hay que votar? que la respuesta institucional de la política, la sociedad civil, los medios de comunicación, la gente en la calle, y lo digo por primera vez en la vida como político, gente me para en la calle para saludarme, en Rosario, en Buenos Aires, en Santa Fe, en donde sea. La verdad, me pasó la otra vez también en Mendoza, la verdad es que nada, la sociedad argentina es profundamente democrática y hay que confiar en la sociedad democrática argentina y hay que activarla. Nosotros tenemos que activar la sociedad, porque la sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, yo creo que un 70-80% de la sociedad, es muy dispersa. O sea, no le pidamos al 80 o 70% que nos apoya que esté en la marcha con la banderita. O que por ahí diga, bueno, los acepto y me lo banco. O sea, hay distintos grados de apoyo, la sociedad es muy diversa, es muy plural. Lo que sí yo tengo por certeza es que no más del 20% de la sociedad es la sociedad odiante, conservadora, reaccionaria, que hoy tiene voz en el presidente y en toda su troupe, con todos los recursos que tiene, con la hegemonía del Estado, y por eso es la voz que más se escucha. Pero la otra voz de la sociedad democrática sigue presente, sigue existente, sigue esperando que la activemos, se activa cuando necesita activarse, cuando fue universidades, cuando fue discapacidad, cuando es el Garrahan, cuando fue Davos, y esta mención del presidente en relación a el vínculo de homosexualidad y pedofilia, cuando hay situaciones de violencia. Esa sociedad está ahí. Como militantes tenemos que activarnos para activar, y creo que ese es el signo de este tiempo. Yo intento hacerlo desde mi lugar, obviamente, tengo entre otros privilegios que sigo acumulando, tengo la posibilidad de estar en una banca, de tener un espacio de atención donde se me escucha, de haber construido a lo largo de este año y 8 meses como diputado nacional
una voz de referencia entre las voces de la oposición en el Congreso, y bueno, ese capital que se construyó, que también es parte del otro capital que tiene que ver con el trabajo hecho para lograr la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, haber sido presidente de la Federación LGBT, haber sido funcionario en Santa Fe también, todo ese capital acumulado de coherencia, de trabajo y de compromiso, hoy hay que ponerlo y hay que poner el cuerpo, muchachos. No se construyó ni se logró ningún derecho sin poner el cuerpo. Poner el cuerpo duele, poner el cuerpo cuesta, poner el cuerpo nos lastima, pero es la única posibilidad de construir un futuro distinto y de transformar la realidad. ¿No te sentís muy solo ahí en esa banca siendo el único hombre abiertamente homosexual? No, somos somos 4 diputados, 3 gays y una lesbiana. Yo soy el único que viene del movimiento del activismo y obviamente mi formación política y activista de la sociedad civil la llevo a la Cámara. Pero me siento muy acompañado por la gente. Cada vez No, que y está hablo, acompañado por algo, todos nosotros, obviamente, expreso, no está solo. Obvio, no, y me lo hacen sentir. Me hacen sentir ese acompañamiento y la verdad que es súper importante. Así que no, para nada. A seguir No me activando, siento para como nada en dijiste. soledad. Y muchos de los compañeros y compañeras, los colegas en la Cámara también expresan ese apoyo, así que creo que tenemos mucho para dar para adelante. Sin duda. ¿Qué tiene que pasar en Santa Fe para que haya más paulones ocupando espacios? Sí. Bueno, hay que pelearla. No es fácil. No, los lugares no te los regala nadie, en las listas no te regala nadie un lugar, hay que pelearlo. Hay que pelear, hay que discutir entre los partidos, hay que organizarse, hay que mostrar la fuerza del movimiento y sobre todo hay que mostrar que nuestra participación en la política hace la diferencia y que nuestra participación en los partidos marca una diferencia, agrega valor. Y bueno, queremos estar en los lugares donde se toman las decisiones y queremos tomar las decisiones y queremos representar, porque somos parte de la sociedad y también tenemos derecho a estar representados. Esteban, te dejamos volver al cumple, Muchísimas te agradecemos muchísimo y Gracias, te gracias. deseamos lo mejor, que las decisiones que tomes en tu vida y en tu carrera política siempre sirvan para sumar y para llevarnos a lugares más felices. Así que gracias. Ahí vamos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Silvina, Lucho, beso grande. Chau. Bueno, Luchito, te escuchamos, que al final nos ibas a contar historias de Vox y Sí, bueno, nos quedamos hablando un poquito con Esteban. Qué lujo, chicos, qué lujo. Hermoso. No, me quedé pensando que yo fui parte de esa pizza también. Posta, sí. Qué rico. Después, bueno, Qué rico por lo que significó, ¿no? por lo que No por la significó pizza en de, sí. También. de la fundación de la FALC, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay y Trans, fue al finalizar un congreso que teníamos de Vox, que siempre se invitaba, como decía recién Esteban, a muchas organizaciones LGTB de todo el país. Esto fue mediados de los 2000 y bueno, y recuerdo de esas pizzas ahí con Esteban, Lobanini, María Rashid, que bueno, ahí y Marcela Romero también estaba, que bueno, nosotros estábamos ahí en representación de la Me órgano. imagino el que sentía un orgullo de que hayan llegado tan lejos como Esteban. Sí, Y nos da un aliento como decía él, a seguir lucharla. No es fácil poner el cuerpo. A mí, sí, bueno, ayer justamente lo compartíamos en la casita LGTB, que uno como que le cae la ficha con el tiempo, ¿no? Como que, no voy a llorar, tranquilo, pero bueno, No me voy a emocionar, Claro, pero está muy sensible porque ya está más grande. y estamos todos grandes. pero Estamos uno logrando. dice, loco, el primer acto del orgullo, que fueron 300 Yo personas. era de verdad, me muero. No es la luz. 300 personas y tuvieron que venir a hacer el aguante de Rosario, de Paraná, 300 ¿no? personas, que fue la misma cantidad que trajo Jauregui, que llegó Jauregui en 1992 en Capital Federal. O sea, si nos ponemos a ver la cantidad de habitantes en Capital Federal, que eran cerca de, no sé, 4 millones en 1992, y lo que era acá en Santa Fe, que eran 400.000 personas, es un montonazo para lo que es la ciudad de Santa Fe, que estaba con un gobierno medio conserva, digo, y la iglesia... Medio conserva. Bueno, no quiero herir susceptibilidad, pero conservador y, digamos, muy presente la Iglesia Católica. Me parece que eso fue un montón. Ayer le contaba que yo era, 26 años, 25, 26, sos chico todavía. Sí. Y esto quería decir, dije que no iba a llorar, no voy a llorar, pero
voy en contra de lo que promovemos con las masculinidades. Es Pero lindo llorar no quiero igual, llorar está para bueno. contar lo que quiero Dale. contar. Que bien como decía acá el compa Esteban, Leandro es compañero también de usted, forma parte de Carpinches. Éramos pareja ya por el 2000 y piquito. Yo tenía 23, 24 años. Había ido a estudiar a Brasil, una beca. Viene ese fin de semana y dice, che, vamos a bailar. Fuimos a bailar y bueno, fue el beso eso que nos echaron como perros. Y ahí él entra en una crisis de angustia y yo dije, la pucha, ¿por qué, digamos, la pareja que yo amo tiene que estar pasando por esto? O sea, el amor impulsa también, ¿no? Hacer algo por el otro. Dije, ¿por qué? Ahí me di cuenta de dos cosas. Primero, Que estabas enamorado, de verdad. aparte, estaba... Perdón, mi actual marido... No, que, bueno, que pero se en ese ve- momento. en ese momento. Saludos, un beso a Alejandro. vos y a vos, que lo amo un montón, que me está ahí mirando. Pero en ese momento, que éramos muy pibes, nada. Y también lo otro era, che, loco, nosotros no estamos en el lugar de los privilegiados. Nosotros estamos en el lugar de los marginales, de los que nadie quiere ver, de los que lo echan por puto. Yo pertenecía a eso. Ahí, digamos, la conciencia política y social caló. No importa cuánto hayas estudiado, ni el auto que tengas, sos puto. Estudiaba en la universidad, no importaba nada, en la universidad católica ni nada, digo, era puto, soy puto y por lo tanto, digamos, era excluido del boliche, nos echaron como perro. Al otro día, bueno, hice la denuncia en el INADI, en ese entonces, que no estaba acá, que estaba en Capital Federal. Un amigo que tenía la hermana abogada, bueno, me ayudó a hacer esa gestión. Y un amigo también me dice, che, ¿por qué no te contactás con Vox, que es una asociación civil de Rosario? Ahí fue que me contacté, vino Pepe en ese entonces. Pepe Díaz de Brito. Pepe José María de Brito, y ahí ATE nos prestaba el lugar para reunirnos, se suma la Silvi, los compañeros, los Sergio Escheto, que eran la primera pareja que el IAPO le reconocía al cónyuge, ¿no? La cobertura social, y ahí empezamos a armar Vox. Paralelamente me dice la abogada, che, esto no va a pasar nada en el INADI si no se da a conocer. Hay que hacerlo público en los medios. Y yo le dije, pará, o sea, está bien, salí del closet, pero vivía con mi familia, que poco querían saber, No, o sea, imagino. no fue nada fácil. Y bueno, y iba a la universidad, muy conservadora, todo. No sé si estaba preparado para salir en un medio, pero salimos. Salió una así chiquitito en el Litoral, que lo hizo José Curioto, lo echaron por besarse. Y al otro día me llaman la productora de Víctor Hugo Morales, que tenía el programa en la TV pública. Y bueno, ahí me hacen una nota. Después vino Cablevisión, me dice, che, vamos a hacer una nota. Le digo, pero no quiero mostrarme. Dice, no, salí de espalda. Bueno, salí de espalda a contar y al otro día en la peatonal me dice, Lucho, te reconocí por la nuca y la pelada, así que... nada. Y ahí empezamos, y después salió también en Telenoche, María Laura Santillar. Lo peor de todo esto que el tipo, el dueño de Brada Club, sale a decir, bueno, acá vienen los rugbyers y vienen las chicas a jugar el hockey. Y esto, como diciendo, estos putos promiscuos estaban casi garchando en el ¿cómo se llama? En el sofá. Nada que ver, o sea, lejos de eso, pero digo, el estigma con los que nos cargaban en ese tiempo. Tal cual. Pero Capaz que si eran dos rugbyers no había tanto problema. Claro, O porque pero- no, eras el deporte equivocado. el tema que, bueno, estos putos cerraron el boliche. Porque el boliche cerró. Digo, era tanta la repercusión y tanto el revuelo que no le quedó otra que cerrar el lugar. Y con todo ese empuje, ya teníamos el grupito armado de Vox. Nos dice Esteban, Guille, Pepe, che, hay que armar la marcha. Nosotros vamos en un colectivo, llevamos a los compañeros, invitamos al Paraná. Y así, bueno, el 28 de junio del 2006 fue el primer acto del orgullo. Hablando de activismo, Lucho,
son un referente, evidentemente somos nosotros también. Vos sos parte, la compañera también, ¿no es cierto? Gauchos. Qué historia cruel, obviamente, pero qué fuerza que tuviste para seguir y para dar ejemplo, ¿no? Porque hoy Vox dio ejemplo, ahí está Paulón ahí en diputados, orgullosamente, ¿no? Sí, defendiendo. bueno, pero también después, a raíz de lo de Lucho, a Vox llegaban muchos casos. Bien. Muchos claro, casos no era el así, único. de chicos gay que habían tenido la pérdida de su pareja, cómo gestionar una pensión, bueno, un montón de situaciones, bueno, y con las chicas lesbianas también, con el tema de la discriminación, bueno, creo que fue muy muy importante y el acto, porque fue un acto lo que se hizo el 28 de junio, fue muy importante por la trascendencia mediática que tuvimos en ese momento, porque convengamos que para una ciudad como Santa Fe era todo un tema, ¿no? Pero bueno, pero fue hermoso y fue maravilloso, porque aparte tuvimos el apoyo, ayer lo hablábamos también, de muchas organizaciones de estudiantiles, sociales, de derechos humanos. Estuvieron las madres de Plaza de Mayo y estuvimos por primera vez con el pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, que tenía 2 años la campaña, y acá a través de la multisectorial de mujeres, que también estuvo presente, éramos las primeras que tuvimos el pañuelo verde. O sea que yo subí al escenario con el pañuelo verde, que nadie sabía qué era, pero bueno. Está la foto. Y está la foto. Pero fue muy importante. Los compañeros de Rosario vinieron a acompañar, vinieron de Paraná, de Santo Tomé también, así que bueno, fue grosso, porque así tal como hizo la marcha Jáuregui, que entregaban las máscaras para aquella gente que no quería ser visible por el miedo a la discriminación, a los ataques. A perder el laburo. A perder el laburo, por supuesto. Bueno, la gente agarró la máscara y se la sacó. O sea, nada, nadie se puso la máscara. Me encantó. Y lo interesante que no era solamente el colectivo LGTB que copó la Plaza de Soldado. Era, como decía la Silvi, era transversal a los partidos políticos, desde la izquierda, Franja Morada, el socialismo, por supuesto, el Partido Socialista, y también el Foro por los Derechos... Claro, sí, estaba la Queca Cosman, fue la marcha, estuvo en el acto de la Queca. Estuvo la Queca. Sí. Digo, esa plaza, nada, merece un gran reconocimiento, digo, para... Estamos trabajando para eso. ¿Ah, sí? Ay, Bueno. ¿me nos cuentan? No. ¿Cuál es el plan? No, nos gustaría hacer algo para los 20 años. Vamos a ver, estamos viendo algo de esto, pero bueno, porque nos parece importante que la Plaza del Soldado, que es un lugar que se convoca para todas las marchas, tenga un recuerdo de lo que fue ese primer acto para la ciudad de Santa Fe. Hay tantas placas pegadas ahí, tantos recuerdos, que me parece que nosotros, como comunidad LGTB y como santafesinos y santafesinas, merecemos un reconocimiento, digamos, que ahí comenzó el movimiento LGTB público. En los actos públicos comenzaron en esa Plaza del Soldado, como muchas marchas que arrancan ahí. La Plaza del Soldado termina siendo el punto de partida de casi todos los reclamos. Y bueno, hoy capaz que los 20 sociales, años populares. pueden ser, ¿por qué no? Con todo, también pueden contar con nosotros, obviamente, ¿no? Por supuesto. Chicos, desde ya hablamos de activismo y son ellos, ¿eh? Hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir. Bueno, gracias por el adelante. ejemplo. Eso, sí. Gracias por no bajar los brazos, porque a veces uno insiste y de recibir tantos no, digo, porque nadie nos regala nada, nunca nadie nos regaló nada, recibir un no te la baja un montón, Sí. querés tirar la toalla, decís esto no sirve para nada, estamos mucha gente que los condenados y vio. condenadas a vivir así, Sí. y punto. Gracias por no claudicar, Tal por cual. no dejarse doblar. Para hacer tanto por esta en sus ciudad, Santa Fe, convicciones, hay que hacer eso. muchas más cosas, obviamente. Gracias pero por ya quedarse en Santa Fe y luchar por nosotros y por nuestros Bueno. espacios. Yo en lo personal, como así fue la historia de Lucho y Vox, a mí también el activismo me salvó de una situación de violencia que estaba pasando en ese momento, donde no me reconocía como víctima, ¿no? Entonces, bueno, el llegar a Vox, el tener la contención de mis compañeros y mis compañeras, me permitió poder terminar con una relación violenta y poder salir a luchar y empezar a visibilizar que la violencia entre lesbianas existe. Existe.
existe. Que sí. tiene, que Y quizás que hay una trampa por ahí, me parece, perdón si me equivoco, esto es una opinión personal, que se genera a partir del crecimiento del feminismo, en esto de que si es un varón el violento, lo cancelamos, funado de por vida, escrachado, entre todas nos avisamos que ese tipo es un peligro para que ninguna caiga en su red de maltrato, pero cuando es una amiga, Lo pensamos. nos callamos. ahí nos callamos. Ahí nos callamos. Y no importa quién caiga no hay en la que callarse trampa. más, hay que visibilizar, Tal cual, hay que trabajar. visibilizar, hay que Sí, seguir sí. luchando. No porque las luchando. lesbianas somos más o menos violentas que el resto de la No, población. no, tal cual, Pasa tal cual. como pasa en todos lados. Pero Pero faltan es cosas. necesario que Hablarlo que se también. empiece a hablar Por y que supuesto. también se trate, no, por eso decía hoy de lesbianizar, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que seguir y hoy por hoy, con este contexto nacional, con tanto odio de por medio, con más razón, hay que seguir y bueno, y las nuevas generaciones tomarán la posta. Ojalá. Esperemos. Ojalá no se conformen. Esa gente que nos está viendo, Por lo que ha obviamente, llegado a la nos adolescencia escuchó hemos llegado hoy, ahora, ¿no? nos escuchó a Esteban, nos Sí. escuchó a nosotros y nos habrá conocido un poco más, los conoció un poco más y saben que ustedes están para la ciudad apoyando en todo y sobre todo haciendo activismo en esta ciudad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias. Juan Gracias, Pablo. gracias. Un placer. Gracias, Luchito. Un placer. Te quiero un montón. Nos tenemos que despedir. ¿Alguna reflexión final si quieren hacerla? No, yo decir que por supuesto digo la marcha del 2006, 2007, 2008, 2009, después devino por supuesto la ley del matrimonio igualitario en 2010, que fueron ahí los lemas, ¿no? Que era la derogación de los 3 códigos de falta, ofensas al pudor, Y travestismo, prostitución escandalosa. escandalosa, que criminalizaban a las compañeras trans. Estuvo presente ahí, bueno, que ayer la encontramos a la Campi, que estaba... Sí, bueno, en Marina la MIT, Quintero es Marina una gran Quintero. militante trans de la ciudad de Santa Fe. Exacto. También. Una gran referenta, por supuesto. Y bueno, y como decía Esteban, digo, me parece interesante esto que él describía de la acumulación, ¿no? Algo así decía como, esto es un refugio, digo. Este espacio, digo, para nosotros, Cauces, Gaucho, lo que vamos generando nosotros como comunidad era hacer refugio para otros, para otras y para otros. Y me parece que ese es el desafío que tenemos. En una sociedad, digamos, que todo el tiempo nos busca dividir, digo, un gobierno que nos busca dividir. La grieta. Claro, digo, no caigamos en esa. O sea, tenemos que conformar estos refugios, tenemos, digamos, que unir las luchas, Poner el cuerpo. ponerle el cuerpo, seguir poniéndole el cuerpo, y hoy lo que decían al inicio Estela y Juanpi, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo, una respuesta política, Tal cual. es esto, es quedarnos o bien en el lugar de víctima, el no hacer nada, como decía Esteban, activar y activarnos. Y me parece que es el sentido, ¿no? Tal cual. La respuesta del orgullo es el activarnos en los movimientos que hacemos como ciudadanía, pero también en lo cotidiano. Porque la discriminación también sucede en la cotidianidad, en los espacios de laburo, donde uno transita, Por supuesto. y ahí hay que seguir poniéndole el cuerpo al orgullo. Bien, muy buenas palabras. Sobre Muchísimas todo gracias. eso de Jaure. Muchísimas De verdad, gracias. a los dos por estar acá. Un placer. Estela, como siempre. Hacemos deportes en Gauchos cuando quieran. Cuando quieran, el Instagram, Gaucho Santa Fe. Y nada, agradecemos a todos los que nos apoyan, los que están de ese lado. Hagan visible este programa, que estuvo muy bueno, muy interesante. Chicos, sigan activando. Vamos a seguir activando todo, ¿sí? A poner el cuerpo. Sí, por supuesto. Y bueno, si necesitan ayuda, contención, asesoramiento, presten atención porque en un ratito les vamos a pasar unos teléfonos a donde pueden buscar respuestas. Tal cual. Hay personas ahí que están muy capacitadas para dar ayuda. Y nada, no discriminen. Simplemente acéptennos, ¿eh? Sí. Gracias. A seguir luchando. Gracias. Hasta Gracias. pronto.